Buen día, hermanos. Vamos a estudiar 11 versículos hoy. Ya se habló mucho de la salvación. Yo no estuve con ustedes, pero he estudiado los textos, así que vamos a hacer un examen pequeño. De Romanos capítulo 3, versículo 21, que se introduce una nueva opción, hasta el capítulo 3, versículo 20, vemos la culpabilidad del hombre. Vimos 3 clases de personas, pero en el capítulo 3, versículo 21, comienza a hablar acerca de otro tema. ¿Cuál es el tema? La justicia de Dios, en Romanos capítulo 3, ¿sí? Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que esto que vamos a hablar y vamos a concluir hoy, fue escrito desde el Antiguo Testamento, ¿sí? La justicia de Dios por medio de la fe. Y la fe y el objeto de nuestra fe, ¿cuál debe ser? El Señor Jesucristo. Porque muchas personas pueden tener fe, pero esa fe no está puesta en Cristo, no sirve para nada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la justificación, se habla que el objeto de nuestra fe debe ser Cristo, ¿sí? Que fue manifestado por la ley, por los profetas. Y menciona un texto conocidísimo, por cuanto todos pecaron. ¿Y están qué? Separados, ¿de qué? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios. No hay acceso, sino por medio de Cristo, ¿sí? Y después dice que somos justificados, ¿qué? Gratuitamente, ¿por qué? Su gracia, ¿sí? Mediante la redención. ¿Qué significa redención? Hay un rescate que se pagó. Estábamos en la esclavitud del pecado. Se pagó un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa, dice Primera de Pedro, preciosísima, de mucho valor, la sangre de Cristo. Y dice después, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación. ¿Qué es propiciación? ¿Perdón? Es la satisfacción por el cual Dios va a perdonar, va a aplacar su ira, porque la ira de Dios es terrible, ¿sí? Después vemos ya el ejemplo de Abraham, pero no voy a tomar mucho más tiempo porque voy a tomar todos los 11 versículos hoy. Y vamos a ver, como dice aquí en la Biblia, un título, resultados de la justificación. Podríamos decir, los beneficios de la justificación. Sí, pero tenemos que aclarar primero qué es la justificación. Aunque ya se estudió, podemos tener claridad para poder desarrollar el tema. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos al haber sido justificados tiempo pasado? ¿Sí? Vamos a leer versículo 1, la primera parte nada más del versículo 1. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios, que Dios me guíe, que sea claro, pero que el Espíritu Santo, que es el Maestro, ilumine nuestras vidas para poder ¿qué? Enseñarnos, que tengamos un corazón dispuesto, ¿sí? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe es lo que vamos a mencionar ahora en breves palabras, pero primero vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por el privilegio que tú me das de abrir tu palabra, de mis amados hermanos, y si hay alguien que no esté en la familia, la iglesia, donde Cristo es la cabeza, por favor guíame para que tu palabra pueda penetrar y pueda dar claridad en el corazón, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, sabemos que tu palabra es poderosísima, el Evangelio es poder de Dios para salvación también, Señor. Te pedimos que por favor me guíes y que realmente sea exaltado tu nombre, que sea puesto en alto en todo momento cuando lo enseñe y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Justificados pues por la fe. ¿Qué es la justificación? Ya se estudió, ¿cierto? Ya tomé unos textos y les pregunté. Si a usted alguien le pregunta, bueno, ¿qué es ser justificado? A ver, alguien que levante la mano, un varón sobre todo mejor, y diga, esto es justificación según lo que entiendo de la Biblia. Gracias, muy amable, gracias. Traía una botella y se me regó en el carro. Entonces, ¿qué es justificación?
Bueno, perdonado y santificado, bueno, Cristo tomó nuestro lugar. A ver. Es un término legal, judicial, donde Dios se ve como abogado y hace una declaratoria. ¿Cuál es la declaratoria que hace Dios? Es justo, pero ¿quién es justo? Los que son de la fe de Jesús. Ahora lo voy a explicar con detalle, pero ese es el término doctrinal. Vamos a ver pura doctrina. O sea, Romanos es doctrina. Yo puedo decir, de lo que he estudiado, es el corazón del Nuevo Testamento. Está toda la doctrina, la salvación, la santificación. Ahí están muchísimas verdades escritas ahí en Romanos. Ahora, ¿qué no es justificación? Alguien dijo santificación ahorita. Ahora, ¿qué es la santificación? Me estoy demorando mucho, después me pasa factura de eso. Pero el hacer pensar en las palabras nos va a ayudar a asumirlas. La santificación, les voy a dar una idea, es progresiva. La justificación es un acto judicial en el cual Dios hace una declaración. ¿Sí? Voy a explicarlo para no tomar tanto tiempo y vamos a ver en Romanos capítulo 4, el último versículo del capítulo 4, hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, allá en el madero, y, agrega, resucitado, ¿para qué? Nuestra justificación. Si vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, la doctrina más atacada no es la muerte de Cristo, es la resurrección de Cristo. Y Pablo dice, si no hubiese resucitado Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Aún estamos ¿en qué? En nuestros pecados. Así que la justificación tiene que ver con la resurrección también. ¿Sí? Sabemos que la redención nos habla de que se hizo un pago. Estábamos en la esclavitud, pero el pago que se hizo fue ¿qué? La sangre preciosa de Cristo. Y nos puso ¿qué? En libertad. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, vamos y quiero que presten mucha atención. La justificación es la declaración de Dios de que el pecador que cree es justo legalmente, ¿sí? Hebreos capítulo 10, voy a decirlo de memoria, Hebreos 10, 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escúchenme bien y lo graban en su mente. Vamos a sustentarlo con la palabra ya se enseñó y aquí se complementa. Digo que ya se enseñó porque desde 3:21 se comenzó a enseñar la salvación. Ahora, la justificación es cosa del pasado para nosotros. El Señor Jesucristo ¿hace cuánto vino, murió y resucitó? Y dijo, como cantábamos, consumado es, leíamos ahora un texto, ya está todo terminado. La obra de la salvación de parte de Dios está ¿qué? Consumada, ¿sí? Ahora, en el Calvario, hace más de 2000 años, de 20 siglos, ¿sí? Sucedió algo, vino Cristo. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Para no tomar todos los textos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo hablando de la justificación en la cruz? Pagó las deudas, ¿sí? Juzgó plenamente el pecado sobre Dios Padre, sobre el Señor Jesucristo, quien fue nuestro sustituto en la cruz. Porque toda la humanidad tiene un problema. Todos están ¿qué? Bajo pecado. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Separados, destituidos de la gloria de Dios. Cristo nos libra de esa culpabilidad del pecado. Miren lo que vamos a leer en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Yo sé que con preguntas uno empieza, bueno, sé algunas definiciones, sé que soy creyente, pero hay que poder entender algunas verdades con detalle. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos sigue amando, aun estando nosotros en el pasado muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? En el futuro, hacer una exhibición pública, ¿sí? Mostrar en los siglos venideros, o sea, todos los días, aunque no hay tiempo allá, por las edades, por siempre, constantemente, ¿qué cosa? No dice la riqueza solamente, le pone un calificativo, abundantes, de su generosidad, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, y el canal por el cual pudimos obtener la salvación es por la fe en Él, ¿sí? Hace 37 años, más o menos, fue efectiva la salvación en Alberto Benavides. A ver, en primer lugar, cuando el Señor Jesucristo resucitó, dejó una posibilidad al hombre. Juan 3:16, ¿qué dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. El ofrecimiento de Dios, y Él murió por el pecado, dice Él singular, hablando de la masa del pecado de la humanidad, de todas las épocas, está en Cristo. A ver si me están siguiendo. No me la estoy poniendo tan fácil, pero es que es algo que debemos de asumirlo con lo que dice la Biblia, ¿sí? La justificación no es santificación, acuérdense de eso. La justificación es un acto en el cual Dios declara a aquel que es de la fe de Jesús justo. No es acusado de pecado. El Señor Jesucristo, al resucitar, justificó, como dice Romanos 4:25, lo leímos, ¿cierto? 4:25. Se hizo efectiva la salvación. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría salvación. Ahora, a través del tiempo, personas han creído en Cristo. Hemos creído en Cristo. Usted, John Anthony, ¿cuánto tiempo lleva de conocer al Señor? De haber creído en Cristo. 41 años. O sea que es más viejo que yo en eso, aunque yo soy más viejo que él, creo. Sí, indudablemente. Ahora, 41 años cuando uno ha creído en Cristo, a partir de ese momento ya quedó saldada la deuda. Y vamos a explicarlo con detalle, ¿sí? Vamos a explicarlo con detalle con algunos textos más adelante. Pero vamos a considerar en cuanto a la santificación, y haciendo el paralelo, estoy seguro que si siguen, van a tener claro la diferencia entre santificación y justificación, ¿sí? Ahora, ¿qué es la santificación? Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros desde el momento mismo en que creemos en Jesús, y es un tema que va a ir. Un proceso. Es más, el Señor está haciendo un trabajo en el creyente y nos lleva a santificaciones progresivas. A veces hay descensos cuando pecamos y confesamos y continuamos creciendo. Y lo que más desea Dios es llevarnos a la perfección, y la perfección va a ser cuando partamos de este mundo, porque nadie es perfecto en su santificación. Sí. Ahora, Colosenses capítulo 3. Vamos a hablar de la santificación y después volvemos a hablar de la justificación. Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El mandato de parte de Dios, cuando uno llega a Cristo y uno tiene un actuar como una persona en el pasado que era impía, sin Cristo, comienza el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra a obrar para que tomemos decisiones de santificación. Es más, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo de Dios en el creyente, en el momento de nosotros creer, el Espíritu Santo de Dios comienza a habitar en nosotros. Y hay un mandato en Efesios que habla de la llenura del Espíritu Santo de Dios, que es ceder, y eso lo he explicado acá, así que solamente lo voy a mencionar, ceder al Espíritu Santo de Dios para obedecerle. Por eso vemos que hay creyentes que crecen más que otros. Otro texto, Efesios capítulo 4, lo sé de memoria, pero lo voy a buscar. Efesios capítulo 4 nos habla acerca de
nuestra condición anterior, pero ya estamos en Cristo. Dice el versículo 28 hasta el 32, el que hurtaba cuando era incrédulo, cuando no tenía Cristo, no hurte más. Ese es el proceso del creyente en la santificación progresiva. Dice además, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente que no robe, que no hurte, sino que trabaje y ayude a otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea necesaria para qué, la necesaria edificación, para ayudar a otros, para hacer de bendición a otros. No contristéis, o sea, entristecer al Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de los que hemos creído, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros. Quítense de vosotros. Es un mandato en el cual el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, la exposición de la Biblia, al buscar obedecerla, pero en el que Dios con armonía trabaja en la vida del creyente. El creyente que no tome decisiones de santificación, Dios no lo va a obligar. ¿Me explico? El Espíritu Santo de Dios nos ayuda para poder obedecer las exposiciones de la palabra de Dios y tomar decisiones de santificación. ¿Me están siguiendo o no? Es importante que sepamos esas dos palabras y hagamos la distinción. Versículo, ¿íbamos en cuál? 31. A ver, sí, 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando usted llegó a Cristo y arrastra algunas cosas de su vida pasada, va a descubrir, como yo lo descubrí, que no sale todo de una vez. Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, habla de la condición del creyente en la parte, en su justificación, pero no en la práctica, porque usted arrastra cosas del pasado y tiene que ir dejando cosas confesando pecados, descansando en el Señor, dependiendo de las cosas que hayan pasado, si sufrió cosas, si tiene amargura, etcétera. Versículo 32, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó, debemos perdonar. Así en resumen, por correr un poquito en este texto. Ahora, la justificación. Vamos a la justificación y después volvemos a la santificación. Creo que es muy importante ver este tema de una manera clara, que salgamos de aquí con claridad en eso, ¿sí? La justificación es algo del pasado para nosotros. Para una persona que escucha el Evangelio y en ese momento cree, es del presente. Pero de ahí, a partir de ahí, va a ser ¿qué? Pasado para esa persona. Se efectuó la obra de Cristo hace más de 20 siglos, donde Dios canceló una deuda de toda la humanidad, pero se hace efectivo a aquel que en Él cree. Para mí hace 37 años aproximadamente, no tengo ni el mes ni el día. Le pregunté a mi esposa ayer y dije, yo no me acuerdo tal, lo que tiene Oscar un poquito más, bueno, y entonces 37. ¿Sí? 37 años que conocí al Señor. Para mí no es tan importante saber la fecha, lo importante es estoy seguro que creí en Cristo. ¿Me explico? Pero hay personas que lo saben. Hay una fuente de la justificación. A veces pensamos que la justificación nos compete a nosotros, o sea, que nosotros somos los que podemos lograr ser justificados. No, toda la justificación depende 100% de Dios, lo que tenemos que hacer es creer. ¿Me explico? La fuente es Cristo. Miren lo que dice el pasaje que estamos estudiando, Romanos, capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera para ser justificados. No hay otra manera. Ahora, pensando en la justificación y pensando en que la fuente es Cristo, vamos a hacerlo gráficamente de la siguiente manera. Cristo como juez, el Padre como juez, y ve la culpabilidad de los hombres. Y Cristo toma nuestro lugar. ¿Saben lo que es sacrificio vicario? Él toma el lugar nuestro y recibe toda la ira, porque también en Romanos dice que Dios no va a ¿qué? Pasar por alto su justicia. Pasar por alto, no, es que yo soy tan bueno, hablando como de parte de Dios, que no, yo los voy a perdonar
pero entonces ¿a dónde está la justicia de Dios que dice que la paga el pecado es muerte? Era necesario que se pagase por el pecado, y Cristo tomó nuestro lugar. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es diferente la paz con Dios a la paz de Dios. ¿Me están siguiendo? Hablando de la justificación. La paz con Dios es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios. Pero nos acercamos por Cristo, quien pagó la deuda ya hace 20 siglos. Pero para hacerla efectiva yo tengo que arrepentirme de mis pecados, reconocer que Cristo tomó mi lugar y por medio de la fe acercarme al Padre pidiéndole perdón por mis pecados por los méritos únicamente de Cristo. Mientras que la santificación es la obra de Dios en el ya creyente. El incrédulo no puede hablar de santificación. Es más, ninguno de nosotros va a llegar a la máxima santificación antes de morir. Es un proceso, algunos están más atrasados que otros. Filipenses capítulo 4, vamos a ver ahí algo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O más bien, versículo 6, por nada estéis preocupados, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Hay aflicciones que tenemos? Sí. ¿Hay pruebas? Sí, lo vamos a ver hoy en detalle también. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Si yo hago eso, descargo mi corazón a Dios, no dice como algunos por ahí enseñan, sus problemas se van a acabar, eso es mentira. Dios permite que los problemas estén y a veces es una bendición para nuestro crecimiento y lo voy a explicar con detalle. ¿El resultante cuál es? Versículo 7. La paz de Dios. O sea, Dios transfiere de su paz, ese estado de tranquilidad, que sobrepasa el entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿guardará qué? Y cuando habla del corazón, habla de la mente, de nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces presten atención, la paz de Dios. La otra, la justificación dice la paz que con Dios, porque éramos enemigos, ahora somos hijos. Entonces, para poder experimentar la paz de Dios, tengo que estar en comunión con Dios, debo andar en luz. Pero antes yo no tenía un relacionamiento con Dios, era enemigo de Dios. Y en el momento que creí, entonces experimenté que ya no hay esa guerra, porque ya el precio del pecado fue pagado por Cristo. Entonces tengo la paz, tengo paz con Dios, tengo paz con Dios. Juan capítulo 14, versículo 17, Evangelio. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando a los que iban a creer ahí en Hechos capítulo 1, nosotros estudiamos ya Hechos acá, ¿cierto? Hechos es un libro transicional, ahí podemos entender un montón de verdades también en cuanto al tema, ¿no? Preguntas en cuanto a esto, ¿tienen claro qué es la paz con Dios? Tengo muchos textos, pero para seguir avanzando. ¿Tienen preguntas, tienen dudas? Pueden hacerlas. Y vamos a la palabra que nos va a dar la directriz. Entonces yo sí tengo una pregunta. ¿Usted tiene paz con Dios? ¿Usted está seguro o segura? Primero, que Cristo pagó el precio de sus pecados, que anuló el acta de los decretos que nos era contraria y los clavó allá en la cruz, Colosenses 2:14. ¿Usted está seguro de eso? Ahora, si está seguro de eso y creyó en que eso es suficiente para ser salvo, la promesa de Dios es que tiene vida eterna y tiene paz con Dios. Ahora, como creyente, ¿usted tiene la paz de Dios? ¿O tiene esas luchas, las tenemos todos, y no está confiando en Dios, en circunstancias, en personas, en decisiones y en cualquier cosa del ámbito de la vida del creyente? La paz de Dios se tiene y a veces se pierde. La paz con Dios es por siempre. Porque no está basada en lo que hagamos. Ya Cristo lo hizo.
Ya Cristo compró la paz nuestra. Para los que hemos creído es permanente. Entonces la paz de Dios es el estado de armonía que tiene el creyente al andar tomado de la mano con el Señor. La paz con Dios es cuando descubrimos a través de la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados y confiamos en las promesas de Dios, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al creer en Él, entonces paso a ser hijo de Dios y ya no soy enemigo, sino que soy cercano, como vamos a ver ahorita. Yo sé que van a entender más, pero quiero avanzar sin atropellarlos. Entonces, hay una fuente, el Señor Jesucristo, por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Estoy también considerando que ya se ha estudiado el tema y aduciendo esto de esta manera. Volvamos a Romanos. Justificados, pues, es un término legal, es una declaración de Dios, es un acto en el cual, en el momento de creer, paso a ser que hijo de Dios, ya no tengo enemistad contra Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No habla de la paz de Dios que es en Filipenses y otros textos. Paz con Dios. ¿Qué más dice el texto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también, en segundo lugar, segundo beneficio, tenemos ¿qué? Acceso. Acceso, y nuevamente, ¿por qué? Por la fe. A este favor, en la cual estamos firmes. Tenemos acceso a todo aquel que cree en Dios por medio de la fe. Obviamente, soy exageradamente en esto reiterativo y enfático. ¿Sí? Acceso a Dios. Aquí vamos a leer algunos textos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver versículos 17 en adelante. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. O si no sería necesario que Cristo viniese cada vez que pecamos. No, se hizo efectivo esa salvación. Ya somos justificados con Dios. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿qué? ¿Quién entraba en el Antiguo Testamento a ofrecer sacrificios por el pueblo, hablando en el contexto de Israel? El gran sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote es Cristo, ¿no? El sumo sacerdote, ¿sí? ¿Qué hacía este sumo sacerdote? Tenía unas campanillas en su vestimenta. Cada año ofrecía sacrificios ¿a quién? A Dios. ¿Por los pecados de quién? ¿Y de quién más? De él mismo. ¿Sí? Y ninguno tenía acceso. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos, creo que lo enseñé aquí, de dónde estaban los gentiles que se querían acercar? Porque Dios también quería que los judíos fueran testimonio a los gentiles, no es que solamente los judíos eran salvos. Dios siempre ha querido la salvación de la humanidad. Ahora, había un lugar para los gentiles, ¿podían entrar como los judíos entraban? Morían si entraban. Morían si entraban. Y había un lugar especial atrás más abajo. No voy a hablar de gráficos, si no me va a tomar mucho tiempo. Y no tenían acceso. Ninguno tenía acceso a Dios. Ninguno de ellos. ¿Sí? Estamos leyendo en Hebreos, vamos al versículo 20, versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, la iglesia, los que hemos creído, los que tenemos paz con Dios, tenemos acceso a Cristo por el camino ¿qué? Nuevo y vivo. ¿Quién lo abrió? Cristo. Y aquí cuando habla del velo, habla de su carne. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la paz con Dios, fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías. Dice el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es? Cristo. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el Antiguo Testamento se acercaban a través de un hombre,
¿sí? Él tenía que ir con las campanitas. Si estaba mal, si estaba en pecado, y no sonaban las campanitas, ya sabían que tenían que sacar a esa persona, sin entrar al lugar santísimo. Hoy tenemos acceso directo, todos los que hemos confiado a Cristo. Hay otro texto también que nos habla de esto. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 16 al 19. Efesios capítulo 2. 16 al 19. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Y Pablo le está hablando a los efesios, gentiles, que estábamos en un peldaño más abajo que los judíos, porque la ley fue dada ¿a quién? A los judíos, y los judíos tenían más cercanía con Dios. Entonces, anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca también. ¿Quién eran los que estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada, acceso, por un mismo espíritu, ¿quién? Al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Dice, y miembros de la familia de Dios. Puede ser judío, puede ser gentil, no hay diferencia. Tenemos acceso, si estamos en Cristo, al Padre. ¿Sí? Dice el texto ahí. Mateo capítulo 27, un evento que nos habla de la cruz. Sucedió algo, y ese algo que sucedió nos señala una verdad tremenda. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Dice la palabra de Dios, versículo 50. Y aquí, voy a leer el versículo anterior. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Él entregó su vida por nosotros, allá en el madero. Entregó el Espíritu. Y sucedió algo simultáneamente. El velo del templo, y el velo no era como decir estos velos bonitos que dejan pasar la luz, no, el velo era una piel que no se podía cortar así nomás, ni abrir así, no se abrió porque estaba bien, no, era un velo que era grueso, para tener una idea de lo que menciona aquí el escritor. Dice versículo 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿De a dónde? De arriba abajo nos habla de que la salvación viene de Dios. Miren, las religiones, hay más de 5.000 religiones, y significa religar. Es el intento del hombre de acercarse a Dios por obras. Todas las religiones se basan en obras, ¿no? En diferentes maneras, buscando arreglar un problema de separación por el pecado. Y entonces el hombre intenta llegar a Dios a través de muchísimas religiones. No, la salvación viene de Dios, y es a través de Jesucristo. Es el singular camino, la singular vida. ¿Qué más? La verdad y la vida, singular. Así que la salvación viene de parte de Dios. Y el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, dice el texto, versículo 51. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, que un testimonio histórico de esta verdad. De esta verdad. Hebreos capítulo 10. Vamos a mirar Hebreos capítulo 10. Versículo 11. Aquí volvemos a leer otra parte de lo que leímos, pero hay una porción más grande. Así que vamos a pasar por ese texto. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchos sacrificios, por los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué hacían los sacrificios que hacía el sacerdote cada año? Cubrir los pecados. Nunca quitar. El sacrificio de Cristo fue el que hizo que se quitasen los pecados de la humanidad. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez, y no cada año, ni cada 2, ni cada minuto, ni cada segundo que pequemos. Una vez, ¿y qué? Para siempre. Uno solo. ¿Qué quiere decir eso? La eficacia del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo hace 20 siglos fue para todas las generaciones posteriores, para los que estaban ahí, que han creído.
un solo sacrificio, dice ahí, por los pecados. O sea, Él se hizo pecado por nosotros, como dice todo texto. Y dice, estoy leyendo versículo, ¿me acuerdan? 12, gracias. Se ha sentado a la diestra de Dios. Él en este momento, la diestra nos habla de ¿qué? Intercesión. Cristo tiene un ministerio en este presente, en este momento, continuo, interceder por sus hijos. Versículo 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos por unos años, por la eternidad, los siglos de los siglos, las edades, a los que fueron santificados, o sea, apartados para Él. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. ¿Recuerdan ustedes que le hablé del pacto, creo, si no estoy mal la vez pasada? Si no estoy mal, Jeremías 31, el pacto nuevo. El pacto nuevo tiene que ver con las promesas de Dios a Israel, pero ese pacto nuevo, nosotros los creyentes nos beneficiamos de esas promesas. Les daré un corazón, un nuevo espíritu. Está más adelante, lo vamos a leer. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré. ¿Qué promesas tan tremendas? Dios, que es veraz, que no miente, dice, y nunca más. ¿Qué significa nunca más? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y explica por qué. ¿Por qué razón? Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No es necesario que Cristo vuelva y muera por nosotros, porque con un solo sacrificio nos hizo que perfectos para siempre. ¿Qué significa para siempre? Nunca más vamos a tener que arreglar esas cargas con Dios. Ese es Dios. Por eso es digno de loor, es majestuoso. ¿Quién como Dios? Inigualable, ¿no? Por eso Él es merecedor de la gloria y la honra. En Isaías 48, no lo busquen, versículo 22 dice, no hay paz para los malos, dice Jehová. En el Salmo 85, vamos a leerlo. Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La justicia de Dios trae paz a aquel que es de Cristo. ¿Me están siguiendo, no? Por la justicia de Dios somos hijos de Dios. No hay cabida para jactancia. No hicimos nada para obtener esa salvación tan grande como dice la Escritura. Es un ofrecimiento gratuito de parte de Dios. El precio fue altísimo. La sangre del Cordero perfecto, preciosísima, dice Pedro. La sangre de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Primero, tenemos paz de Dios para con Dios. La paz de Dios es la que experimentamos, que cada tanto perdemos esa paz, empieza la intranquilidad, las angustias. No, la paz con Dios, una vez y para siempre. Está sellada nuestra salvación en las promesas de Dios, no depende de usted ni de mí, dependen 100% de Dios, por eso es segura. Segundo beneficio, ¿cuál es? Tenemos acceso, ya lo leímos, ya lo expliqué, a Dios. Desde que usted creyó en el Señor, está firme ante Dios. Y el Señor le recibe a usted en cualquier momento. Tenemos entrada directamente, ya el velo fue rasgado. ¿Sí? Tenemos acceso a Dios. No tenemos que pedir a alguien, si es bueno que oremos unos por otros. Pero si usted quiere ir al trono de Dios, puede, yo lo hago arrodillado, me encanta arrodillarme, clamar a mi Señor, y tenemos entrada al Padre. El Espíritu Santo nos ayuda porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero Él nos ayuda y hace una interpretación de lo que nos está pasando y clama en nombre nuestro al Padre. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Nos ayuda en nuestra debilidad. A veces yo no sé, hay situaciones en las cuales digo, Señor, ¿qué tengo que pedirte? Ayúdame. Y el Espíritu Santo es el que interviene ahí y traduce
y lleva al Padre esas debilidades nuestras, falencias, luchas y propósitos que tenemos en nuestro corazón. ¿Sí? Desde que usted creyó, está firme ante Dios. Miren lo que dice el texto, volvamos al texto, es que quiero remarcar eso. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a este favor, es la idea. Esta gracia es el favor de Dios. Nos lo da gratuitamente, es la idea. En la cual estamos firmes, significa nos sostenemos y nos paramos por la eternidad. No vamos a claudicar porque en cualquier momento ustedes y yo tenemos acceso al Padre. ¿Me explico? Por más que estemos espiritualmente andando mal, podemos ir y Él nos va a escuchar. Es más, en Hebreos también dice que Él corre a nuestro encuentro, en nuestro auxilio, para el pronto auxilio, dice. ¿Quién corre? El Señor Jesucristo, que es nuestro, ¿qué? Abogado. El intercesor, el que está a la diestra del Padre. Dice, versículo 2, en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos, ¿en qué cosa? La palabra gloriamos acá en el griego significa nos jactamos, pero no tiene la connotación de soberbia, porque aquí a veces las jactancias, como dice Santiago, son soberbias. Nos jactamos habla de seguridad. Nos alegramos en esto, en la esperanza de la gloria de Dios. Y ese es el tercer beneficio. Primer beneficio, ¿cuál es? Paz con Dios. Dios hace una declaración, el Padre, todo aquel que está en Cristo es ¿qué? Justificado. Hay paz ya no hay guerra, no son enemigos. Nos hizo cercanos por la sangre de Cristo. Segundo lugar, tenemos acceso. El velo se rasgó de arriba abajo y podemos ir al Padre. Podemos ir al Padre a través de Cristo, que es nuestro ¿qué? Abogado, que intercede por nosotros con la guía del Espíritu Santo de Dios. Pero también nos gloriamos en la esperanza. Eso es futuro, mis queridos. Nos gloriamos en cuando dice la esperanza, habla, esperamos con anhelo esa verdad. ¿Sí? Vamos a 5:11. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados, éramos enemigos. Ahora, Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando, los creyentes, ¿no? Contexto, creyentes. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando. Tenemos un futuro que esperamos. Es futuro. Nos gloriamos en la esperanza, en el futuro de esa promesa de Dios. Un día compartiremos con el Señor Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice Efesios 2, 12, perdón. En aquel tiempo pasado, estabais sin Cristo. Éramos extraños. Alejados de la ciudadanía de Israel, ¿sí? No teníamos participación en la comunidad judía, es la idea ahí. Y ajenos, extraños a los pactos de la promesa, que la promesa acá significa la seguridad divina. Sin esperanza, o sea, sin expectación y sin anhelo. Sin Dios en el mundo. Y yo pensaba, el mundo perdido. ¿Cuál es la esperanza del mundo perdido? Sus vicios, sus inmoralidades, vemos suicidios, vemos peleas y no tienen esperanza. No tienen esperanza. Ustedes y yo tenemos ¿qué? Esperanza. No solo acceso, no solamente paz con Dios, sino que tenemos esperanza. ¿Sí? Una esperanza, y dice la Biblia calificándola, bienaventurada. Bienaventurada. Colosenses capítulo 3. Voy a pasar al otro por tiempo. Colosenses capítulo 3, creo que es suficiente, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, futuro, entonces vosotros también seréis, futuro,
manifestados con Él en gloria. Algún día, mis queridos, ustedes y yo, todos los que hemos confiado en Cristo, vamos a estar con Él en gloria. Y si lo creemos, nuestra vida tiene que ser armoniosa con esa fe basada en la palabra de Dios. Vamos a estar con gloria, todos nosotros. Ahora, si usted tiene dudas, ¿qué tiene que hacer? Creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Pedirle perdón a Dios. Pero viene otra. Nos gloriamos, la cuarta, para ser rápido la tercera por tiempo. Nos gloriamos en ¿qué? Las tribulaciones. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto. Ustedes cuando han hablado dicen, miren lo que tenemos. Y no solo tengo eso, tengo esto también. Ese es el énfasis ahí. Y no solo esto, no solo tengo paz con Dios. No solamente tengo paz con Dios. No solamente, ¿cuál es la segunda? ¿Beneficio? Tengo acceso. La tercera, no solo tengo esa esperanza bienaventurada, tengo otra cosa más. Me glorío en las tribulaciones. Yo he escuchado mensajes y he sabido por comentarios de personas que algunos le han dicho, no, cree en Cristo y tus problemas se acabarán. Esa es la gran mentira. Dios no nos prometió a nosotros, más bien, Dios nos prometió a los que creemos que vamos a tener que pasar por tribulaciones. Por tribulaciones. Hechos capítulo 14, que hoy lo estuve considerando, no lo tengo aquí, pero lo tengo de memoria. Quiero que ustedes lo lean. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando, Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos. Ahí viene un respaldo adicional, es la idea. Los ánimos es confirmando, restableciendo, respaldando adicionalmente, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. La exhortación es llamarlos acerca, animarlos, no es regañar como algunos dicen. A veces sí hay una exhortación fuerte, que es un regaño, buscando que esa persona cambie su andar. Pero la exhortación es un ánimo, estar cerca de una persona y llevarlo al frente, y animarlo y tomarlo. Así como me vino a mi mente cuando Egan Bernal estaba corriendo y este otro corredor colombiano, no se me olvidó el nombre, le animaba, le decía, y estaba que se moría ya Egan y ganó el Tour, creo que fue que ganó, o el Giro, no recuerdo, ¿sí? Y estaba ahí al lado de él animándole. Eso es realmente exhortar, confirmando los ánimos de los discípulos, así, animándolos, llevándolos, vamos, hacia adelante, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Estaban pasando por situaciones difíciles, diciéndoles, es necesario, mis queridos, es necesario que a través de muchas angustias, tribulaciones, aflicción, presión, puede ser económica, presión de una enfermedad, presión de una situación por mucho tiempo, que a veces hay un hermano amado que es un siervo de Dios y ha servido al Señor durante muchos años en una condición de salud que yo digo, ¿cómo lo hace? Es la gracia de Dios, ¿sí? Estrechez económica, estrechez de otras cosas, de la misma salud. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones. Y tribulaciones, no dice tribulación, yo sé que es claro, ¿no? ¿Significa qué? Varias. No es solamente una, muchas. Tribulación, ¿sabe de dónde viene? Estuve mirando, viene de la palabra tibulún. Esa palabra no importa, la menciono nada más, casi nunca ni lo hago. Pero era un pedazo de madera que usaban en ese entonces, cogían clavos, ponían sobre la madera, que se usaba para algo, para trillar el grano. Un maestro lo que nos trabajó, le dije, ¿cómo está? Dijo, trillados, cansados, reventados, es la idea, ¿no? A ver, a veces Dios toma ese pedazo de madera y nos trilla, para nuestro bien. Para nuestro bien, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de ese tema porque sé que es actual para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, no solo qué, justificación, acceso, ¿y qué otra? Bueno, y no solo esto, sino también nos gloriamos en algo más. Y gloriarnos acá significa, nos jactamos, nos alegramos de eso,
Porque es que estamos mirando hacia adelante, aunque estamos viviendo es en el presente. Porque en el futuro no vamos a tener tribulaciones, mis queridos, es en el peregrinar. Es en el peregrinar, ¿sí? Y dice aquí Romanos versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, aquí apela no a nuestras emociones, sino a nuestro ¿qué? Conocimiento. Usted debe saber que va a pasar por la tribulación. Y la tribulación tiene un propósito de parte de Dios. Va a producir paciencia. ¿Qué significa en este texto? No la paciencia, y ya explico de qué paciencia, voy a hablar lo que significa aquí la paciencia, aguante alegre. Aguantar esa presión, ese peso, pero con alegría porque estoy proyectando mi fe en mi vida hacia adelante. Y Dios me dice, ustedes saben que tienen que pasar por tribulaciones, versículo 4, y la paciencia, ¿sí?, que es resistir, aguantar alegremente, perseverar, ¿sí? Esa presión, esa estrechez, aún persecución en un momento dado, va a producir algo más, prueba. Y la prueba yo alguna vez enseñé en Santiago, creo que aquí, si no estoy mal, que aquí ya estudiamos Santiago, ¿cierto? El libro de Santiago también lo estudiamos, significa ser examinado. Yo puse un ejemplo alguna vez de un anillo que se le hace un corte, la gente que trabaja con eso le hace un corte, ve que el anillo está muy bien por fuera, pero mira, le echa un ácido, al hacer el corte penetra y mira si la calidad de fuera es la misma de la calidad que tiene adentro, o más bien la calidad de adentro será la misma de afuera, porque a veces somos fachada, mis queridos, a veces sí, somos siervos de Dios, sí, y en la casa trato mal a mi esposa, en la casa vivo de otra manera. Entonces, Dios lo que quiere es enseñarme a mí para que no sea solamente de afuera, sino por dentro también, de la misma calidad. Y la prueba es para nuestro bien, examinar, no que Dios vaya a examinar, Dios conoce todas, dice que las intenciones de los corazones, pero uno mismo ni siquiera se conoce a sí mismo. En circunstancias uno dice, pero yo hice esto. Claro, la circunstancia me llevó porque había algo dentro de mí que está mal. Y entonces salió a flote. ¿Me están siguiendo? La prueba es para examinar, ¿sí? Y después de pasar, ser aprobado, es la idea. O sea, la idea es que Dios quiere que examinarnos para que nosotros nos conozcamos un poco más y salgamos finalmente de esa situación difícil aprobados, porque podemos salir, ¿qué? Desaprobados, ¿sí? Después de un tiempo será aprobado. Santiago, vamos a estudiar un poquito Santiago, Pedro también habla de esto con detalle y quiero tomar unos minutos para esto, porque creo que es algo que debemos tener claro, ¿no? Santiago capítulo 1, porque a veces se dice que porque estamos viviendo una situación difícil es porque estamos andando mal. Es la disciplina de Dios, dicen algunos, y resulta que no, Dios quiere forjar en nosotros un mejor creyente, pero también a veces hay disciplina. Entre otras cosas, ¿no? El incrédulo que no tiene a Cristo no tiene esa esperanza, no tiene acceso, no tiene paz con Dios, pero va a tener presiones, va a pasar tribulaciones también. El creyente también pasa tribulaciones, no es que al incrédulo no le pase, al incrédulo le pasa por hacer el mal, porque Pedro dice, porque es mejor padecer, si la voluntad de Dios lo quiere así lo quiere, haciendo el bien, que haciendo el mal, porque si hago el mal, pues simplemente es consecuencia de lo malo que estoy haciendo. Pero si usted está andando bien con Dios y sufre, es porque Dios quiere ¿qué? Sacar de usted lo mejor. Pero si estoy andando mal y sufro, es consecuencia de ¿qué? De mi pecado. ¿Me están siguiendo o no? O sea, la prueba es para que yo sea mejor creyente y estoy andando bien. Pero si usted está andando mal y le va mal, pues es el resultante de lo que está haciendo. Y viene la amorosa disciplina de Dios en Hebreos capítulo 11, porque el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué hijo no es aquel a quien el Padre no ha disciplinado? Dice. Pero no está hablando de eso, está hablando de las pruebas, las cuales yo no busco, sino que me llegan. Cuando esté rodeado, dice ahí Santiago, es la misma figura de este hombre que fue golpeado, samaritano, ¿recuerdan? Iba camino, llegaron unos ladrones, lo golpearon, lo rodearon, y después vinieron unos judíos, y le ayudaron. Uno de ellos le ayudó, que era que un samaritano,
le ayudó a este hombre. Y lo llevó al mesonero, pagó un dinero, etcétera. Es ese concepto. Están dando bien, está haciendo lo suyo, y vienen, le rodean las pruebas, y Dios le va a alentar, le va a ayudar. Pero a veces estamos rodeados de pruebas o situaciones difíciles. Santiago capítulo 1. ¿Cuál es el contexto de Santiago? Santiago es el hermano del Señor Jesucristo. Él no creía en el Señor sino hasta cuando Él resucitó. Ahí hay un evento que lo muestra, impresionante. Y después Él dio su vida, Él murió por causa de Cristo. Fue uno de los mártires por causa de Cristo. Y Él era una de las 3 columnas de Jerusalén, de la iglesia primitiva, la primera iglesia que Dios formó. Y ahí en Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, tened significa evaluar. Por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis. Ahí la palabra halléis significa estar rodeados de ¿qué más? Dice, diversas, como dice primera de Pedro, multicolores, amarillo, azul, de diferente. Pero me vino esto, me vino la otro. Yo recuerdo que me vinieron 4 enfermedades y estoy seguro que fueron pruebas. ¿Me explico? Y uno sabe porque no están dando mal, no impecable, porque impecable es solo el Señor, pero Dios quería forjar en mí algo. Y a uno a veces no le gusta, pero uno tiene que estar ahí consciente de que vienen las pruebas. Y por eso uno se puede jactar en medio de las ¿qué? De las pruebas. Dice, sabiendo, otra vez, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, habla de maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, la actitud cambia al saber que hay un resultado en las tribulaciones. Eso es, por eso enfatizo acá. ¿Me explico o no? Cuando tengo la actitud correcta, por conocimiento de Dios, veo que Dios quiere forjar en mí algo nuevo. Y entonces voy a ser receptor de ese sufrimiento con la expectación de saber que Dios quiere algo de mí bueno. ¿Me están siguiendo o no? Por eso dice sabiendo, y siempre que ustedes vean las pruebas habla de sabiendo. Hay épocas en las cuales las pruebas vienen juntas, mis queridos. A veces viene una sola prueba, la pasamos, alabados al Señor. Pero a veces vienen una, después otra. ¿Recuerdan de Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Dice Dios el mismo Señor lo incitó. ¿No hay hombre varón como él, perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal? Ah, pero lo tiene todo, dice Satanás el acusador, y así hace con nosotros. Él sigue siendo nuestro acusador de los hijos de Dios. Pero toca sus bienes. ¿Y qué hizo Dios? Le permitió, pero no puedes tocar su vida. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. ¿Sí? Tocó sus bienes, perdió sus bienes, sabemos la historia. Después vuelve y se acerca a Dios a acusar, y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ah, pero piel por piel, lo que el hombre tiene lo hará por su vida. Toca su vida y verá cómo blasfema contra ti. Y Satanás siempre va a querer atacarnos, él es el enemigo de nuestras almas, y él piensa que hay un punto en el que usted ya va a decir no más. Por eso tenemos que saber que las tribulaciones producen paciencia, pero tenemos que pasar toda la prueba. ¿Y qué pasó con Job? Le viene una sarna de arriba abajo, se rascaba con un tiesto, viene su amada esposa, le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dijo? Como una mujer fatua has hablado. ¿Recibiremos de Dios bien y no mal? ¿Y qué fue lo que dijo? Bendijo a Dios. Dijo, bendito es a Dios. Y bueno, mucho más podíamos sacar, pero solo lo mencioné por tiempo, no lo leímos. Van a venir pruebas, mis queridos. Tenemos que saber que pasamos por la aflicción. Tenemos que saber que vamos a pasar por dificultades. Pero si la actitud nuestra en base a sabiendo ese conocimiento de saber que vienen tribulaciones, Dios nos prometió tribulaciones. No es que yo llegue a Cristo, estoy andando bien, yo he escuchado. ¿Y entonces por qué me va así? Estoy andando bien con Dios, ¿y por qué me pasa esto? Justamente porque Dios quiere sacar lo mejor de usted. Porque después de que pase el fuego, ¿sí? Hay otro texto ahí, en Jeremías, cuando el herrero pasa por el fuego, el material, ¿y qué hace el fuego con el hierro, con el bronce, saca la escoria?
saca lo malo de nosotros y nos hace mejores y brilla, da alhaja, dice al fundidor. O sea, brilla nuestra vida, glorifica a Dios. Entonces en nuestro andar, si nosotros tenemos la actitud de saber, ¿sí?, que hay un resultado de las tribulaciones para la gloria de Dios, para mi beneficio y ser mejor creyente, pues Dios tiene que pasarme por el fuego. Ahora, si usted está pecando, si está andando mal y vienen situaciones, pues es la mano amorosa de Dios para que se aparte del pecado, que también es bueno, pero no es prueba. ¿Se dan cuenta la diferencia o no? Y son diversas a veces. Ahora, en Deuteronomio 8:2, no lo busquen, le dice el pueblo de Israel andando en el desierto, 40 años en el desierto, te tuve ahí para afligirte, para probarte, pero quiero reseñar algo, para saber lo que había en tu corazón, más bien, para que tú sepas lo que tienes en tu corazón. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las estrecheces, ahí surge en nuestro corazón lo que tenemos, y a veces nos desconocemos, ¿sí? En el Deuteronomio 8:16 también dice que él nos sustentó al pueblo de Israel con maná, afligiéndole y probándole, para la postre, escuchen bien, hacerles bien. Postre, ¿qué significa? No es algo que, para un tiempo después, mirando hacia atrás, fue para bien ese sufrimiento. Esas son las tribulaciones, son para nuestro bien, para su gloria, para hacernos mejores creyentes. En Proverbios 25:4, no es Jeremías, dice, quita la escoria. Y eso implica sufrimiento, calor, en el contexto, y saldrá la va a brillar. Sí, va a quedar preparada para lo que Dios quiere. Su vida y mi vida en las manos de Dios, pero Dios no va a usar personas que están andando mal. No los va a usar para bien. Puede ser que Dios permita que estén andando mal, de pronto usted está en la iglesia, asiste, sirve, hace cosas de medio de la iglesia, pero no está andando bien, es diferente a cuando una persona está andando bien. ¿Sí? Hablando de los dones, hace poquito estaba hablando a un grupo de un discipulado, dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, los dones los imparte el Espíritu Santo, los ministerios del Señor Jesucristo, y hay diversidad de operaciones. Operaciones es el poder con el cual usted hace el ministerio, mi querido. Usted está haciendo un ministerio, poner las sillas, quitarlas. Pero si usted está bien con Dios, ese ministerio hace que otros sean edificados y el nombre de Dios es exaltado. Pero usted está andando mal y hace el ministerio, no hay poder en eso. ¿Sí me explico? Si usted enseña la Biblia, está andando con Dios bien, si está discipulando a personas, hay poder en eso. ¿Me explico o no? Ahora, pero en Santiago dice, pero pida con fe. Sí, Señor, yo no sé qué hacer en medio de las tribulaciones, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante al hombre y habla del hombre de doble ánimo. ¿Sí? No voy a hablar todos los textos por el tiempo. Cuando estemos pasando por tribulaciones que no nos gustan, debemos tener la conciencia de saber que es el futuro. Vamos a ser mucho mejores creyentes, pero en el tiempo de la aflicción tenemos que pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada de una parte a otra, una veleta, digámoslo así, de un lado para otro. Tenemos la conciencia, la seguridad de saber que las tribulaciones son para nuestro bien, ¿cierto? Continuamos en Romanos, versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, esperar con anhelo. O sea, en medio de las pruebas podemos esperar con anhelo. Y eso nos habla de nuestra confianza en Dios. Si usted está sufriendo, lo primero que tiene que hacer es, Señor, estoy andando en pecado, me voy a apartar de eso, voy a confesar. Y la disciplina de Dios es buena. Pero si usted está sufriendo y está andando bien con el Señor, tiene el anhelo de saber que va a ser mejor creyente. Su vida va a brillar para Dios. ¿Me explico? Versículo 5, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. O sea, esas pruebas, ese sufrimiento no nos avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido concedido, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿sabiduría para qué?
para pasar las pruebas. Y en este versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Ustedes pueden leer después, más adelante en Santiago, por el tiempo no lo voy a hacer, y habla de que debemos pedir sabiduría en medio de las pruebas. Y hay una condición que Dios siempre va a pedir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted pide con fe, sabiendo que esa tribulación, ya sabemos lo que es la tribulación, tiene un propósito de parte de Dios para mí bueno, no debemos dudar. Hay una condición, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante y ya lo mencioné. Pero en el versículo 9 de Santiago, que no lo mencioné, hay una exaltación, ¿sí? Hay una esperanza. Voy a leer Primera de Pedro, no quiero dejar ese pasaje por lo menos, Primera de Pedro, capítulo 3. Me salté unos pasajes por tiempo, pero pues igual está claro, creo, lo que enseña el texto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice, porque así también se atavían, no, estoy mal, porque así mismo se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, que esperaban en Dios. ¿Sí? Hablando en el contexto ahí, más adelante habla de Sara también. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 7. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Vamos a continuar. Versículo Romanos. Tengo otros textos, pero como les digo, no quiero terminar hasta el 11. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es nuestro amor por Dios, escuchen bien, sino que es el amor de Dios para con nosotros. Y es real por el Espíritu Santo que nos ha sido ¿qué? Dado. El amor de Dios es muchísimo más grande que el amor nuestro hacia Dios. Nosotros le amamos a Él, dice Primera de Juan, porque Él nos amó primero. ¿Sí? Versículo 6. Cristo reveló su amor en la cruz. Miren lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y aquí habla de fragilidad, condición de pecado, enfermos en el griego, a su tiempo murió por los impíos. ¿Recuerdan Romanos capítulo 1? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Está hablando de impiedad, son los 4 pecados que menciona la ley en Éxodo 20, de los pecados contra Dios directamente. Todo pecado es contra Dios. Pero de ahí en adelante, del versículo 5 en adelante, del mandamiento 5 hasta adelante, está hablando sobre los pecados hacia otras personas, que finalmente también es pecado contra Dios. Entonces las injusticias que cometemos son contra nuestros hermanos o personas. Pero la impiedad es directamente contra Dios, es un desafío directo contra Dios. ¿Sí? Versículo 6, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7, ¿sí? Algo muy extraño menciona aquí en el versículo 7, un ejemplo, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, en el versículo 7 habla de alguien que muera por una buena persona, alguien que es buena persona y muere por él. Es digno de alabar, ¿cierto? ¿Y quién va a morir por el malo? Dígame. Nadie. No, uno ve que le están pegando a un niño, que están haciendo, uno es capaz, aunque sea uno viejo por allá, de por lo menos ir y correr y sacar al niño de ahí. Es algo que de pronto, y alguien que pueda morir por una persona buena, eso no se da, eso es muy raro. Pero en el versículo 7 habla de Cristo. Ciertamente, versículo 8, perdón, más Dios, comparado. Un momentico, Dios hizo algo. Más Dios muestra, hace una exhibición de estar cerca a nosotros, es la idea aquí. Muestra la cercanía hacia el hombre. Más Dios muestra, y también habla de exhibición de su amor. A veces nosotros hablamos, y hablamos más de lo que es. Decimos, ¡ay, cuánto le amo, hermano! Y de pronto sí le amo a ese hermano, pero no con ese énfasis que estoy diciendo. Dios dice que nos ama, pero hace una demostración pública. Eso es lo que quiere decir el texto ahí. ¿Sí? Y dice,
versículo 8, mas Dios muestra, exhibe públicamente, hace una manifestación pública que está cerca a nuestra necesidad, que está considerando nuestra condición miserable. Esa es la idea del texto. Dice, mas Dios hace una exhibición de mirar nuestra condición miserable cerca a nosotros por su amor, amor ágape. Amar a quien no merece ser amado, ese es el amor ágape. Ni usted ni yo somos merecederos de su amor. Pero Dios, por su amor, que solamente es de parte de Dios, aunque dice la Biblia en Romanos 5:5, no me acuerdo del texto bien, más Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Eso dice el texto, no me acuerdo exactamente dónde está, se queda en Romanos. 5:5, bueno. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, viendo nuestra condición, indigna, totalmente indigna, Dios es totalmente opuesto al pecado, tuvo compasión de nosotros. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Envió a Cristo, Juan 3:16, porque de tal manera amó el Padre, Dios el Padre, ¿a quién? Con amor ágape al mundo. Viendo su condición, viendo nuestra condición que no podíamos salvarnos, envió a Cristo y Cristo también nos amó. Voluntariamente vino y murió en la cruz. Y tomó nuestro lugar. Y con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre a los santificados, dice el texto. Otro texto, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí el contraste es, pero Dios lo hizo por mí. El versículo anterior, alguien osa morir por uno bueno, es loable, es rarísimo que pase algo así, pero en este caso por el malo, indigno, pecador, sucio, vil, miserable, Cristo lo hizo por mí. ¿Qué brota de su corazón al saber eso? ¿Qué brota? Gratitud, admiración, reverencia, loor. Morir por alguien que no es digno. Isaías capítulo 53, conocidísimo, pero lo vamos a leer. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice, mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, voy a poner el énfasis, para que tuviéramos paz con Dios, ya que estábamos separados en nuestros delitos y pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, en el sacrificio vicario en la cruz, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El castigo de nuestra paz, para poder tener paz, porque éramos enemigos, éramos extraños, ¿sí? Sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, y habla de la salvación, ¿no? Por último, otro beneficio, somos salvos de la ira. ¿Saben lo que significa la ira? ¿Qué es la ira? Bueno, vamos a leer versículo 10, luego sí el 11. Dice, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, Dios nos va a librar de la miseria y de la violencia terrible que va a venir. Ahora con Dubancito está enseñando Apocalipsis y va a llegar en el momento en el que se habla acerca de cómo Dios va a trasladar a la iglesia de esa ira venidera. Esa tribulación cual nunca ha habido ni habrá, dice la Biblia. ¿Sí? Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos, ¿tiempo qué? Pasado. Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos, que es presente, futuro. Entonces, ahí en un mismo texto habla del pasado. ¿Éramos qué? Enemigos. Hoy en día somos hijos. En el futuro, ¿éramos qué? ¿O vamos a ser qué? Salvos. Nos ha reconciliado. Salvos por su vida. ¿Sí? Salvos por su vida. Ahora, Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10. Ya vamos terminando, solamente unos 4 textos y terminamos. Apocalipsis 3:10. Por cuanto
has guardado la palabra de mi paciencia, le habla de la iglesia de Éfeso, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Un evento, a ver, les menciono los eventos. Están viendo dispensaciones, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya vieron todas las dispensaciones. Bueno, estamos viviendo el tiempo de la gracia. ¿Cuándo termina el tiempo de la gracia? ¿Qué eventos van a marcar eso? El Señor va a trasladar a la iglesia. ¿Sí? Va a llevarla. Después de que el Señor lleve a la iglesia, viene un juicio que está en Daniel, hablando de las 70 semanas, ustedes ya lo estudiaron, ¿cierto? Las 70 semanas son una profecía a Israel, no a la iglesia. ¿Y está pendiente cuánto de las 70 semanas? Una semana. Una semana corresponde a 7 años de ¿cuántos días? 360 días. Son los años bíblicos, ¿no? No sé si lo han enseñado, pero creo que sí. Entonces, una semana significa 7 años, pero de 360 días. Los primeros 3 años y medio van a ser ¿de qué? De tribulación, de engaño. Cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda está hablando cuando venga ¿qué? Un hombre que va a buscar ser adorado como Dios. Y los judíos van a entender eso, y entonces ahí están los pasajes de Mateo que algunos toman para la iglesia. El que en ese tiempo suceda, huyan a las... Si está embarazada, rueguen para que no estén en embarazo ese tiempo. ¿Sí? Y rueguen para que no sea en invierno. Y huyan. Y van a buscar matarlos físicamente a los judíos de esa época que es futuro. Pero antes de eso, el Señor va a trasladar a su iglesia. ¿Sí? Y va a guardarla de la ira venidera. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 8. Dice así: pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiendo vestidos con la coraza de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos una esperanza de salvación. Y vamos a leer en 1 Tesalonicenses, a ver cuál escojo para leer para no ser tan... Segunda Tesalonicenses, ¿sí? Versículo 3. Debemos siempre dar gracias, voy a leer algunos textos seguidos. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, cada uno de vosotros abunda. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. ¿En todas qué? Persecuciones, tribulaciones. Que soportáis. Eso es lo que tenemos que hacer en medio de las pruebas, soportar. Aguante alegre, ¿recuerdan que vimos? Esto es demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando, futuro, todavía no ha pasado, se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, tribulación, apocalipsis, para dar retribución ¿a quién? A los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron. ¿Recuerdan ustedes en Hechos que dice Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? No obedecieron, no tienen excusa. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena, habla de un castigo, el precio que se va a pagar es un castigo eterno, eterna perdición. ¿Excluidos de qué? Nosotros tenemos acceso directo al Padre. Qué espectacular, ¿no? Saber eso. Cuando venga, versículo 10, en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, nosotros. Versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro día Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Termino con 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando, o sea, restaurando, dándoles el favor consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, estoy leyendo 2 Corintios 5, 19. No tomándole en cuenta a los hombres, ¿qué? Sus pecados.
y nos encargó a nosotros, ¿a quién? A la iglesia, la palabra de la reconciliación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Salir de acá, ir y predicar que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que Cristo resucitó y que en Él hay perdón de pecados, con un solo sacrificio y para siempre. Versículo 20. Así que, en base a esa verdad, actuemos como representantes de Dios, es la idea ahí. Somos embajadores en nombre de Cristo. Actuemos como un representante de Dios. Como si Dios rogase. Miren el corazón de Dios. Dios rogando a través nuestro. Por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién hizo pecado Dios? A Cristo. Al que no conoció pecado Cristo, el Padre lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia, justos de Dios en Él. Entonces, ¿qué vimos hoy? Si no, entonces repito el estudio, no hay afán, no. ¿Qué vimos hoy? Beneficios. Primero, no importa el orden, ¿cuáles? Justificados, ¿cómo? Paz con Dios. Paz con Dios. Dice paz para con Dios. La otra, acceso directo al Padre. Acceso directo al Padre. La otra, nos gloriamos, nos jactamos en la esperanza, es segura. Miren, tenía otros textos, pero el tiempo no da. En Hebreos, hablando de los héroes de la fe, dice que la saludaban, entregaron a sus muertos por el sacrificio de la fe. Ahí los héroes de la fe, capítulo 11, lo pueden leer después, Hebreos 11, y cómo saludaban esa patria que no conocían todavía. Nos gloriamos en la esperanza, futuro. ¿Cuál otra? Falta una, pero salvos de la ira venidera. Miren, nosotros no vamos a experimentar el juicio que en Apocalipsis, en el 21:8, menciona: los cobardes, incrédulos, abominables, los homicidas, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, ¿qué? Segunda. ¿Y es por cuánto? Por las edades. Nosotros ya fuimos librados, aquellos que hemos confiado en Cristo. Pero faltó una. Nos gloriamos en las tribulaciones, plural. ¿Sí? Sabiendo, ya espero que se acuerden de la palabra sabiendo, y eso va a arrojarle a ustedes algunas verdades que me incluyo, ánimo en medio de la adversidad. Vamos a orar. Voy a pedir a Eddie si quiere terminar orando. Que Dios les bendiga. Ya continuarán capítulo 5, versículo 12 en adelante ya el domingo. Gracias. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios, por tu preciosa palabra, Señor, que es refrigerio, Señor, a nuestra alma, a nuestro corazón. Aprendimos, Señor, muchas cosas, Señor, muchas cosas nos hablaste. Y hoy tenemos el gozo, Señor, de decir que tenemos paz contigo, que ese evento pasado de la justificación, Señor, nos ha dado paz contigo. Ya no somos enemigos, sino que ahora somos amigos tuyos. Y asimismo nos has dado paz, Señor, también. Nos has dado de tu paz, Señor, al caminar en obediencia, Señor, en nuestra vida, en medio de las tribulaciones, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos acceso directamente a ti. Cosa, Señor, que es admirable, Señor, maravillosa. Cosa que no tenían los antiguos, Señor, y hoy lo tenemos nosotros, acceso directo a ti. Una esperanza en medio de las tribulaciones, y también hemos sido salvos de la ira, Señor, de esa ira justa que cae sobre el hombre pecador, que es terrible, Señor, como dice tu palabra. Son tantos beneficios, Señor, que tenemos de la justificación, Señor, por los cuales te adoramos, Señor, en esta mañana. Te honramos, te glorificamos, Señor, y te agradecemos profundamente, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos tenerlo siempre en nuestra mente, Señor, y aplicarlo, Señor, también en nuestra vida y compartirlo, Señor, ese ministerio de la reconciliación al mundo, Señor, que está perdido, que no conoce, que tiene como destino el infierno.
sobre quienes va a recaer tu ira, Señor, pero tenemos el Evangelio en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a compartirlo, a ser fieles, Señor. Perdónanos por fallar y ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, como veíamos también el día de hoy. Toda la honra y la gloria a ti, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.